de esta enseñanza y dije, wow, Señor, me estuvo ministrando, estuve entendiendo cómo el enemigo trabaja en nuestra contra. Y el tema de esta tarde es de dónde vienen los pensamientos que atormentan y nos tienen cautivos. O sea, vamos a ver el origen de los pensamientos, ¿sí? Y Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por este tiempo, por esta reunión, gracias por tu presencia, gracias Señor por todo tu respaldo, por estar aquí, y te damos gracias por el hermano Roberto, que sabiendo que tú tienes el control de su vida y de todo lo que pueda estar sucediendo en este momento, Señor. Señor, te agradecemos por lo que tú vas a hablarnos hoy, por la bendición, Señor, de que podemos recibir más de ti, de tu enseñanza, para que no caminemos en ignorancia, Señor, porque por falta de conocimiento tu pueblo perece, Señor. Sin embargo, tú tienes el cuidado para enseñarnos, para sacarnos de esa ignorancia, Señor, en el área espiritual, en el área emocional de nuestra mente y nuestra alma, Señor, que no conocemos, Señor, y que caminamos según nuestro entendimiento, según lo que nos han enseñado desde niños, Señor, pero tú tienes un plan más grande y poderoso para nuestras vidas, Señor. Señor, me pongo en tus manos una vez más y te pido que seas tú que haga todas las cosas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como hemos venido aprendiendo, el diablo quiere programar nuestra mente, ¿sí? Para mantenerla atada a patrones de pensamientos y vicios y hábitos destructivos en nuestra vida. Hemos visto que el diablo quiere destruir nuestra vida y lo hará como poniendo una herida en nuestro corazón, ¿sí? Ese es el primer ataque. Lo primero que el enemigo hace en contra nuestra es poniendo una herida en nuestro corazón. ¿Cuántos hemos sido heridos? ¿Sí? En muchas ocasiones. Entonces, para esto, el diablo usa los eventos vergonzosos y humillantes que nos suceden en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una área o es una puerta abierta donde empezará el enemigo a meterse y a traer pensamientos equivocados a nuestra mente, a nuestro corazón. Estos incidentes son muy efectivos porque hieren las necesidades básicas, ¿verdad? Que ya hemos hablado en varias ocasiones de las necesidades básicas, ¿verdad? Que el enemigo, la edad preferida y certera para él es en nuestra infancia, es durante la adolescencia. Es ahí donde el enemigo lanza la primera herida. Lanza la primera herida y entonces empieza él a traer pues fortalezas en nuestra mente. Primero nos avergüenza, nos humilla delante de los demás y se empiezan a generar fortalezas en nuestra mente. Entonces vienen pensamientos contrarios, pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo que las heridas están sucediendo, el diablo trata de lograr que busquemos falsos refugios. Ok, nos hirieron, ¿verdad? Hubo un maltrato, hubo un rechazo, hubo una separación, hubo algo que afectó nuestra vida difícilmente, profundamente, dolorosamente. Bueno, mientras nosotros recibimos el impacto de esa herida en nuestro corazón, en ese proceso o durante ese tiempo, cuando la herida llegó a nuestra vida y nos lastimó y nos dolió y lloramos y nos desanimamos, quizás hasta nos deprimimos por lo que nos hicieron, entonces el diablo aprovecha ese tiempo
para lograr que busquemos falsos refugios, con los cuales vamos a tratar de atenuar o de que el dolor sea menos en nuestro corazón. ¿Cómo puede ser alguno de esos? Por ejemplo, el alcohólico, ¿por qué es alcohólico? El drogadicto, ¿por qué es drogadicto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron lastimados, porque fueron rechazados, porque algo muy fuerte pasó en su vida. Entonces caen en el alcoholismo. Es un refugio. Y muchas otras adicciones más. Yo no solamente menciono estas dos, pero hay muchísimas adicciones, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Fue herido durante su niñez o durante su adolescencia, ¿verdad? No fueron suplidas sus necesidades básicas, entonces fue herido, hubo un rechazo, hubo un dolor tan profundo, ¿verdad? Entonces el enemigo aprovecha. Está herido, está resentido, está enojado, tiene un dolor grande, ¿verdad? Está confundido. Entonces yo voy a llegar, el diablo dice, entro y le voy a mostrar falsos refugios. O sea, si en casa no te quieren, vente para acá, aquí sí te aceptamos, ¿verdad? ¿Cuántas personas, y jóvenes y adultos, terminan hasta en sectas? Y sectas destructivas. ¿Cuántos no se han suicidado en esas sectas? Conocemos muchos casos. ¿Por qué? Porque tenían necesidad de sentirse amados, sentirse valorados, sentirse aceptados, ¿verdad? Sentirse que sirven para algo. Pero como en casa no lo obtuvieron, como en casa les faltó estas necesidades básicas donde no se sintieron valorados, ni atendidos, ni apreciados, entonces ellos van y buscan. Pero no porque ellos digan, voy a ir a buscar, no. Hay un trabajo interior que el enemigo está haciendo. ¿Para qué? Para convencernos y llevarnos. Mira, si estás en este lugar, si vienes con nosotros, ya ni dolor vas a, ni te vas a acordar de lo que te hicieron. Vente, ¿verdad? Y entonces empiezan a tomar, empiezan a juntarse con malas amistades, empiezan y piensan que van a mejorar, pero empeoran, entonces buscan algo más fuerte, porque no quieren estar conscientes, porque no quieren recordar el pasado, porque el pasado les duele. Entonces se van involucrando cada vez más y su vida se está deteriorando cada vez más. Estos son falsos refugios que se buscan, ¿verdad? O buscan las personas. Entonces, ¿qué el enemigo qué va a hacer? Va a implantar la idolatría en nuestro corazón. ¿Por qué la idolatría? Porque la idolatría, cuando somos idólatras, ya sea, y no hablo de la idolatría religiosa ni la idolatría de los muñequitos de barro y de madera, ¿verdad? De ese tipo de idolatría, no. La idolatría de todo lo que ocupe nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro tiempo, antes que Dios, es idolatría. Es idolatría. O sea, para mí es más importante, ¿qué será? Ganar el dinero que tengo que ganar, trabajar o más importante el deporte que yo practico. Cosas, nuestros pensamientos, nuestras maneras de pensar y de creer. Esto causa una idolatría en nuestras vidas. Entonces, cuando la idolatría está en nuestra vida, esto va a desatar maldiciones y ligaduras emocionales que nos mantienen cautivos a pecados que nos van a esclavizar y nos van a atormentar en la vida. Todo empezó con una herida. Y el enemigo toma ventaja. Por eso es tan importante el perdón. Por eso cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, hay que soltar el perdón inmediatamente.
Porque si nosotros abrazamos la ofensa o la herida, la abrazamos, empieza a anidarse y empieza a crecer ahí raíces de amargura, raíces de resentimiento, de odio, de coraje y todas estas cosas. Entonces, tenemos que soltar el perdón. Amén. Bueno, ¿qué fuentes de pensamiento va a usar el diablo para torcer nuestros pensamientos? Hay fuentes, hay 4 fuentes. La primera fuente es el reino de las tinieblas. La segunda, que ahorita lo vamos a ir desglosando, la segunda es de nosotros mismos, nuestros pensamientos, nosotros mismos. Los pensamientos pueden venir también de las experiencias dolorosas. Y también puede venir como la cultura en la escuela, los medios de comunicación masiva, por los amigos, el cine, etcétera, etcétera. Ese es otro tipo de que podemos adquirir los pensamientos. Entonces, ¿qué tanto poder tiene el reino de las tinieblas sobre nuestra mente? ¿Qué tanto poder tiene? Quiero que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 13, verso 2. Y aquí vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tanto poder tiene el enemigo o el reino de las tinieblas sobre nuestra mente? Y aquí hay un claro ejemplo. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué dice la palabra? Como el diablo ya había puesto, ¿qué? En el corazón. El diablo ya había puesto los pensamientos en Judas. ¿Para qué? Para entregar a Jesucristo. Entonces la historia se ubica horas antes de que el Señor fuese crucificado, ¿verdad? Antes que Él muriera en la cruz del Calvario. Y aquí nos prueba que el diablo y sus demonios son capaces de poner razonamientos equivocados en nuestra mente o en nuestro corazón. Aquí el diablo estuvo trabajando en la mente de Judas, poniendo razonamiento, poniendo pensamiento y para llevar a cabo el plan del diablo, que era destruir a Jesús. Entonces, cualquiera de nosotros, ¿sí? Porque Judas, ¿quién era Judas? Era un hombre que estaba muy apegado a Jesús. Caminó con él. Judas vio milagros. Judas escuchó todos los sermones de Cristo, de Jesús. Judas estaba ahí. Era el tesorero del ministerio de Jesús. Imagínense, el diablo poniendo pensamientos en Judas, en su corazón. No estamos exentos de todo esto. Amén. No estamos exentos de todo esto. Entonces, el diablo y sus demonios son capaces de poner razonamientos equivocados en nuestro corazón, y es ahí donde tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de dónde vienen nuestros pensamientos, porque a veces surgen unas ideas, ¿verdad? Y luego pensamos, bueno, ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿Por qué soy así? Bueno, esto lo vamos a ver más adelantito, no me quiero adelantar. Bueno, podemos observar cómo es que Judas, uno de los discípulos, como ya les decía, más cercanos, fue inspirado por Satanás para entregar al maestro. Amén. Ahora veamos, esta es una de las maneras, ¿sí? Una de las formas o de las maneras como el origen de nuestros pensamientos. Y el primero fue el reino de las tinieblas, donde el diablo y sus demonios ponen en el corazón de Judas el entregar a Jesús. Ahora vamos a ver la segunda fuente del razonamiento equivocado, que ese viene de nosotros mismos. Son nuestros pensamientos que se levantan en contra
de la palabra de Dios. En Lucas 24:38 dice, y les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Sí? En otra versión dice, ¿por qué están asustados? Les preguntó Jesús. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Y esto estaba sucediendo en el momento que Jesucristo se manifiesta a sus discípulos cuando Él resucitó, y ellos pensaban que estaban viendo un fantasma, ¿no? Estaban asustados, pues lo acababan de crucificar y sepultar, y de repente lo ven ahí, pues obviamente que se asustaron, dudaron que si era Jesús o era un fantasma, ¿no? Algo así. Entonces, Jesucristo les pregunta, ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Jesús a veces nos habla, Jesús se manifiesta a nuestra vida de alguna o de otra manera, en sueño, en visión, a través de una palabra profética, a través de la palabra, ¿verdad? De alguna manera Él se hace conocer, Él se manifiesta, Él nos habla, Él se comunica con nosotros, ¿sí? Pero a veces nos llega la duda, ay, ¿será Dios? ¿Será Dios que me dijo? ¿Será Dios o soy yo? ¿Será cierto esto que me dijo? Bueno, voy a ir con la pastora para que me confirme a ver si es Dios. ¿Sí? Estamos dudando. Y así Jesús le dijo a los apóstoles, ¿por qué dudan en su corazón? ¿Verdad? Porque ellos dudaron que si era Cristo o no, si era Jesús el que estaba ahí enfrente de ellos. Entonces, nos queda claro con esta porción de la palabra que no solamente el diablo inspira nuestros pensamientos impíos, sino que también nosotros como seres humanos generamos estos tipos de pensamiento. Entonces, qué importante es que tú y yo identifiquemos cuál es la fuente de nuestros pensamientos. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente de nuestros pensamientos? Ahora vamos a ver la tercera fuente, que son las experiencias dolorosas. Perdón, que nos ayudan a generar razonamientos equivocados y que van en contra de la palabra de Dios. Y hay otro ejemplo bíblico. Cuando Adán y Eva comenzaron a vivir fuera del huerto del Edén, tuvieron 2 hijos, ¿verdad? Caín y Abel. Y de acuerdo a este relato, Caín fue herido en su corazón cuando vio que a Dios le agradó más la ofrenda de su hermano que la de él. Entonces hubo una herida en Caín, ¿sí? Entonces él al ser herido, el resultado fue que a través de esta herida emocional, Caín generó un pensamiento de envidia y celos. ¿Sí? Un pensamiento de envidia, de enojo, de celos, que a su vez dio lugar a un pensamiento de homicidio. Gracias. Un pensamiento. Vio primero que Dios aceptó más la ofrenda de su hermano Abel que la de él. Él se enojó, él sirió, se sintió rechazado por Dios, se sintió herido por Dios y se enojó. Y como decíamos hace un momento, cuando nosotros estamos en ese proceso emocional de lo que está causando la herida de nuestro corazón, entonces es cuando el diablo viene y ¡pum!, planta la semilla de dolor, la semilla de envidia, la semilla de coraje, la semilla de venganza, la semilla de amargura, de ira. Entonces empiezan a crear pensamientos. Entonces, híjole,
nomás que lo vea, me la va a pagar. ¿Sí? Pensamiento de venganza. Y quizás no seamos asesinos, quizás no vamos a matar a nadie, pero muchas veces con esta bonita boquita asesinamos, destruimos, familias se dividen, ¿sí? Por lo que sale de este órgano de nuestro cuerpo que es difícil de domar. La palabra lo dice. Difícil. Entonces no te voy a asesinar físicamente, pero y me las vas a pagar. ¿Sí? Y te voy a dejar en mal con todo mundo. Entonces, espíritu de venganza, una semilla que el diablo plantó en nuestro corazón en el proceso del dolor. Qué tremendo es todo esto. Amén. Entonces, Caín, cuando fue dominado por estos pensamientos que se generó como el resultado de una herida, entonces terminó que asesinando a su hermano. Él sí lo asesinó, porque fue una herida muy grande y no pudo, estaba enojado con Dios y con todo el mundo, ¿no? ¿Y qué hizo? Lo mató, por envidia, por celo. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Caín fue el único responsable de este pensamiento torcido que lo llevó a matar a su hermano? ¿Creen que en su pensamiento personal surgió todo esto? No. Esto es obra del enemigo. Esto es obra del enemigo. Vayamos a 1 de Juan 3:12 y ahí vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿De quién era Caín? Del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, la palabra es bien clara. ¿A quién le pertenecen nuestros pensamientos y nuestro corazón? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que controla nuestros pensamientos y nuestro corazón? ¿A quién le damos rienda suelta? El enemigo viene y planta la semilla en tu mente y en tu corazón de ira. Y tú a la ira le das rienda suelta. Porque te enojas con todos y no soportas a nadie. ¿Sí? Le empezamos a dar rienda suelta. Una persona iracunda que por todo se enoja, que no entiende ni por qué se enojó, pero está enojada. ¿Sí? Le damos ese derecho legal al enemigo. Entonces, ¿el enemigo qué quiere hacer? Destruirnos. Destruir nuestra vida, destruir nuestra familia, dividirla y estar así, de pique todo el tiempo, ¿no? Entonces, vemos cómo Caín fue posesionado por el maligno. El diablo, Caín estaba poseído por el diablo. Y cuando una persona es poseída por el diablo, pues hace barbaridades y medias. Nosotros como creyentes de Cristo, el diablo no nos puede poseer, gloria a Dios. Pero sí nos puede influenciar. ¿Sí? Sí nos puede influenciar. Pero no podemos ser poseídos. ¿Por qué no podemos ser poseídos? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Entonces, el diablo aprovechó la herida emocional para cautivar el alma de Caín
Y vemos una vez más que el plan del enemigo, que tiene como propósito arruinarnos, ¿verdad?, la vida y alejarnos de la presencia de Dios. Ese es su plan, arruinarte y alejarte de Dios. Y entre más lejos estés de Dios, mejor para Él. Cuando nosotros andábamos en el mundo mundial haciendo y deshaciendo, el diablo no estaba preocupado por ti ni por mí. Pero cuando llegamos a Cristo, entonces ahí empezó la guerra. Empezó la guerra. Y saben, el mundo espiritual es más real que este mundo material. El mundo espiritual es real, aunque tú no lo creas. Si tú no crees en el mundo espiritual, no va a dejar de existir porque tú no lo creas. Es real. Y nosotros tenemos una guerra contra todo eso. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Por eso, desde que en el momento en que fuiste concebido en el vientre de tu madre, ahí empezó la guerra. Jesús, cuando Él fue engendrado por el Espíritu Santo en María, ahí empezó la guerra. Mataron no sé a cuántos niños, no recuerdo la cantidad. ¿Por qué? Si me pueden dar el nombre del rey que lo quiso matar. Ay, se me fue. Herodes, gracias. Herodes no sabía quién era Cristo, quién era el niño Jesús. El diablo tampoco. El diablo no sabía quién era el niño Jesús. Por eso mandó a matar a todos los niños. A todos de esa época, menores de 2 años. Porque él no sabía quién era. Entonces, desde ahí Jesucristo ya estaba teniendo una guerra tremenda con el enemigo, queriéndolo matar. Lo mismo pasa con nosotros cuando en el momento que tú y yo nacimos de nuevo. En el momento en que nacimos, ¿por qué? Porque venimos con un propósito. ¿Sí? Venimos con un propósito, venimos sellados. Hey, vas a nacer porque es mi voluntad que nazcas, dice Dios. Es mi voluntad que nazcas. No es un accidente de mamá, no es un olvido del anticonceptivo. Es mi voluntad. Y te he traído a este mundo con un propósito y un plan eterno. Entonces, ¿el diablo va a estar cruzado de brazos? No. Entonces nos va a tratar de destruir desde nuestra niñez, desde que estábamos en el vientre. ¿Cuántos estando en el vientre no sufrieron vino un aborto espontáneo, o sea, no provocado, que mamá sufrió y casi lo perdaba, amenaza de aborto? ¿Cuántos no pasaron por eso? A lo mejor tú no lo sabes. Pero había un plan del enemigo. Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, me contó mi mamá que ella se había una hernia, entonces estaba medio serio el asunto. Los médicos le dijeron, pues escoge tu vida o la vida del bebé. Mi mamá dijo, la vida del bebé. Le preguntan a mi papá dijo, no, la vida de mi esposa, ¿verdad? Pero gracias a Dios no pasó nada, ¿verdad? Ella y yo bien, gracias a Dios. Pero desde ese momento el enemigo ya quiere destruirte, porque vienes con un propósito, con un plan. Entonces no lo logró. Vamos a suponer que pasamos por ahí todos. No logró que tú no nacieras, naciste. Entonces se va a poner
a llevarte a eventos dolorosos y humillantes para herirte. Entonces, estando herido, él va a aprovechar ¿para qué? Plantar esas semillas que van a dar fruto en su tiempo, de amargura, de resentimiento, de todo esto. Entonces, crecen fortalezas, ¿verdad? Si una hija vio a su padre golpear a su madre todo el tiempo, la golpeó y la maltrató, y la hija crece con una fortaleza, yo nunca me voy a casar. Crece con una fortaleza, yo no creo en el matrimonio. Crece con una fortaleza, los hombres no valen nada. Y terminan muchas de ellas practicando cosas con el mismo sexo. ¿Sí? Todo lo que el enemigo fue maquinando, desde tu niñez hasta ser adultos. ¿Para qué? El único objetivo es destruirte y alejarte de Dios. Ese es el objetivo del enemigo. Amén. El enemigo va a venir sutilmente y te va a susurrar al oído y te va a decir, no le digas a nadie lo que te hicieron, porque nadie te va a creer. ¿Sí? No le cuentes a nadie, nadie te va a creer, te vas a quedar sola, solo. Mejor cállate, que nadie sepa. Ese es el enemigo. ¿Saben? Los espíritus siempre van a hablar como si fuéramos nosotros mismos los que estamos hablando. Muchas cosas que tú y yo declaramos con la boca, estamos siendo guiados por los demonios y ni cuenta nos damos. Muchas palabras que salen de nuestra boca, ideas, pensamientos, todo, son producto del enemigo y nosotros no nos damos cuenta. Eso a mí me impactó muchísimo. Porque a veces hablamos, ¿verdad? Soltamos pensamientos, palabras y creemos que somos nosotros. No, es el mismo diablo que te está usando para que tú hieras a los demás. Y esto es real. Es bíblico. Ahí está. Nadie se lo inventó. Es real. El mundo espiritual es tan real y más real que el mundo material. Al enemigo nunca lo vamos a escuchar decir, hey, ¿te gustan los hombres? ¿Te gustan? O sea, decirle a un hombre, hey, ¿te gustan los hombres? O a una mujer, ¿te gustan las mujeres? Él no. Él no te va a llegar así. O, hey, ¿eres un tonto? No. Él te va a llegar con las palabras como si tú mismas te las estuvieras diciendo en primera persona. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres. O soy un tonto, o soy esto, o soy aquello. Pero no eres tú, es el enemigo. Estamos siendo influenciados por los pensamientos que el enemigo está trayendo a nuestra vida, en nuestra mente y corazón. Y esto es terrible. Y nosotros caminando, creyendo, o sea, viendo las cosas de una manera natural. Ay, ya viste a fulanita de tal, ¿cómo es? Es que así es ella. Así siempre he hablado, así siempre se ha expresado. Así es y así se va a morir, ¿no? Es el diablo mismo influenciando sus pensamientos y todo lo que sale de su boca. Y nunca te has preguntado, ¿por qué hago lo que hago? Cosas que a veces nos puedan causar vergüenza o nos puedan causar algún dolor. Y digo, ¿por qué lo volví a hacer? ¿Por qué volví a caer en lo mismo? ¿Por qué volví a abrir mi boca para decir estas cosas que yo sé que están mal? ¿Por qué?
porque estamos influenciados. Recuerden, no somos poseídos, pero sí influenciados por los demonios. Entonces, hay áreas de nuestra vida que están débiles y ahí es donde el diablo nos toma y nos hace hacer cada cosa. Malos pensamientos, malas palabras, o sea, no solamente groserías, malas palabras, palabras que ofenden y dañan a los demás. Salen de nuestra boca. Miren, ahí es cuando el engaño se torna algo poderoso, porque dicho engaño se convierte en la identidad de una persona. Luego nos califican, ¿verdad? Es que ella es así, es que ella así vive, así siempre le ha gustado vivir, no le gusta convivir con nadie, porque no le gusta, siempre está enojado o enojada y no le gusta compartir, no le gusta socializar. Ella es así. Cuando es mentira, porque Dios no nos formó así. Entonces viene esa falsa personalidad en nosotros. Amén. Esa falsa identidad. Y es muy importante entender la manera que se generan los pensamientos, porque tarde o temprano estos pensamientos se van a convertir en acciones. Todo lo que está aquí baja el corazón y después lo accionamos. Todo lo que viene de esas ideas que el enemigo viene a poner en nuestra mente, y si nosotros la tomamos y todavía jugamos con esos pensamientos, tarde que temprano caemos en el pecado. Amén. Vamos, están muy serios, hermanos. Así estaba yo anoche, muy seria, pensando y pensando. Entonces, miren, lean conmigo 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. ¿Saben qué, hermanos? Me salté algo. No, eso lo vamos a dejar al final. Es que esto es importante y me pasé esto. Se me pegaron las hojas. Bueno, quiero leerles una ilustración sobre los efectos de los pensamientos impíos en nuestra manera, en nuestro diario vivir, perdón. Y esto lo dijo la ex primer ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher. Dijo: ten cuidado con tus pensamientos, porque se volverán tus palabras. Ten cuidado con tus palabras, porque éstas se volverán acciones. Ten cuidado con tus acciones, porque se volverán costumbres. Ten cuidado con tus costumbres, porque se convertirán en tu carácter. Y ten cuidado con tu carácter, porque se convertirá en tu destino y tu forma de vivir. Todo comienza con pensamientos. Entonces, en pocas palabras, Satanás quiere que los razonamientos equivocados se generen, ¿verdad? Cuando los pensamientos vergonzosos, humillantes, se convierten en acciones y costumbres y finalmente en una falsa identidad en nuestra vida. Entonces, una vez que estos pensamientos se convierten en una falsa identidad, pues el enemigo ha logrado su objetivo, ¿verdad? Lo ha logrado. Y nada en lo natural, ningún método en lo natural nos puede ayudar. Solo Dios. Y les voy a leer algunos pensamientos que se generan después
de un evento humillante y vergonzoso. Esos pensamientos vienen a uno y vienen y nos dicen, soy una persona mala, ¿verdad? ¿Qué está mal conmigo? Soy un error. O bien, soy una vergüenza. ¿Por qué soy así? Soy un torpe, nada me sale bien, jamás lograré nada. Probablemente mi papá se fue porque hice algo malo que no le gustó. A nadie le importa lo que yo siento. Siempre voy a estar solo. La mejor manera de evitar más dolor es aislarme para que nadie me lastime, me vuelva a lastimar. ¿Por qué Dios no hizo algo para detener lo que me sucedió? ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? Dios es malo. El maestro de la escuela dice que somos productos de un accidente. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Preguntas o pensamientos, ¿verdad?, que se generan en un momento humillante y doloroso, en un evento. Y surgen pues muchas más preguntas, ¿no? O más pensamientos. Pero alguna de estas, en algún momento tú y yo no las hemos hecho, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios es tan malo y no cuida a los niños que se mueren de hambre? ¿Sí? El objetivo del diablo es que usted se sienta tan avergonzado, adolorido y humillado que no quiera decirle a nadie lo que le pasa. Y nos envía un espíritu de temor. ¿Sí? El temor nos paraliza. Por temor muchas cosas tú y yo no hacemos. Por temor no confesamos. Por temor no pedimos ayuda. Por temor me quedo callada. Por temor no me reconcilio con la familia, con quien te tengas que reconciliar, porque no quiero que me vuelvan a lastimar. Temor. Y recuerden que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Amén. Una cosa es tener miedo, que ay, tengo miedo a tropezar con esa silla y caerme. Mejor le doy la vuelta. O tengo miedo que el perro, si le paso por un ladito, me vaya a morder. Eso es un miedo o un temor natural. Pero cuando ese temor te deja paralizado, eso es un espíritu, un demonio que no te quiere dejar avanzar. Aleluya. Ahora sí, vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A dónde tenemos que llevar todo pensamiento? En otra versión dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces la palabra dice, la palabra es muy clara y muy sencilla. En el verso 4, vuélvelo a poner. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Esta carne no va a vencer nada. Por eso el Señor nos llama a decir que debemos de morir al yo, al morir a los deseos de la carne. Porque la carne está viciada. Y si nosotros llevamos una vida
en los deseos de la carne, nunca vamos a poder usar las armas poderosas de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son las armas poderosas de Dios? Las armas espirituales, la oración, el ayuno, la adoración, muchas otras. La intercesión. Pero si nosotros le damos rienda suelta a la carne, y yo soy carne y, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en los pensamientos. ¿Cuál es la fuente de tus pensamientos? ¿Amén? Quiero buscarles. Es que el Señor me ha estado ministrando con este mensaje. Amén. Entonces, yo entendí que pues que estamos bien equivocados cuando creemos o le creemos más al diablo de lo que nos está diciendo en nuestra mente. ¿Cuáles son las obras de la carne? Para ser más claros. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vaya conmigo a Gálatas 5, verso 16. Es importante que tú y yo aprendamos y conozcamos todo esto para no ser blanco fácil para el enemigo. ¿Sí? Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿sí? Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados, ¿por quién? Por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tremendo. ¿Sí? Y tú, no, pastora, pero pues yo ya no practico todas esas cosas de adulterio, de fornicación y de borracheras. Y yo ya no ando en eso, pastora. Ah, pero ¿qué tal las envidias, los celos, las idolatrías, las enemistades, los pleitos? Y todos están en la misma lista. Entonces, para Dios es lo mismo uno que el otro. Ni uno es más grande ni otro es más chico. El pecado es pecado y punto. Y luego dice 22, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Una bomba, ¿no? Pero es real. El Señor nos habla. No somos ignorantes. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir llevar todo pensamiento cautivo?
Significa llevar presos todos los pensamientos que no son ciertos, que no son santos, que no son sabios y que no son útiles. Estos pensamientos producen una clase de vida que no es la vida que Dios tiene para nosotros. Y a través del Espíritu Santo podemos recibir gracia y el poder para llevar cautivos a los pensamientos, a la obediencia a Cristo. Y en este proceso somos transformados en la persona que Él quiere que tú y yo seamos. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, vamos a llevar la vida que Dios quiere que llevemos. Así de sencillo. Y hay un secreto, y con esto termino, ya no les voy a decir más. Vaya conmigo a Filipenses. Espero que esta enseñanza les haya ministrado como me ministró a mí. ¿Sí? Como me ministró a mí. Filipenses 4, verso 8 y 9. Estos versículos, si tú quieres tener paz en tu corazón, de parte de Dios, la paz de Cristo en tu corazón, llevar una vida en paz y tranquila contigo mismo y con los demás, ahí está la clave, ahí está el secreto. Dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? ¿En esto qué? Pensad. ¿Y qué dice el verso 9? Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Pónganse de pie. Dale un fuerte aplauso al Señor. Toda la gloria es para Él.